This is Teacher Melissa, and today we're gonna talk about plural form. Hola niños, yo soy la Teacher Melissa y el día de hoy vamos a hablar sobre la forma plural. Y bueno, se preguntarán, Teacher, ¿y a qué se refiere eso con la forma plural? Bueno, es la manera en que nosotros vamos a escribir palabras transformándolas del singular al plural. Pero para poder aprender cómo se hace eso, primeramente necesitamos recordar lo que es singular y lo que es plural. Singular and plural. Cuando nosotros decimos singular, nos referimos a uno, una cosa, un objeto, una persona, un lugar, uno. Y cuando nos referimos o decimos o mencionamos la palabra plural, nos referimos a dos o más cosas, objetos, personas, animalitos, lo que sea. Pero son varios, ¿verdad? Entonces recordemos, singular, uno, plural pueden ser dos o más. No tenemos un número específico. Pueden ser 2, 3, 5, 15, millones o simplemente decir muchos y no tener específicamente un número. Entonces ahora vamos a ejemplificarlo. Singular, uno. Aquí tenemos este dibujito. ¿Qué es? Una manzana, ¿verdad? ¿Cuántas? ¿Cuántas son? ¿Cuántas estás viendo? Eso, una manzana. Entonces es singular. Muy bien. Ahora en el plural, ¿cómo lo ejemplificaríamos? Vamos a ver. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué es esto que está aquí? Muy bien, son manzanas también. ¿Y cuántas son? ¿Ya las contaste? 1, 2, 3. 3 apples. 3 manzanas. Y aquí sí estamos representando la forma plural, porque recuerden que la forma plural nos dice que pueden ser dos o más objetos o cosas. En este caso aquí son 3 manzanas, entonces esto es el plural. Ahora vamos a ver otro ejemplo más, pero ahora ya con las palabras tal cual como nosotros las conocemos en español, ¿verdad? Ahora, ya representado en palabras, si yo les digo, y no estuvieran viendo estas imágenes, pero si yo les dijera solamente manzana, ¿a cuántas manzanas nos estaríamos refiriendo? A ver, piénsale tantito. Manzana. Si yo les digo manzana, ¿cuántas son? Muy bien, es una. Solamente una. Aquí estamos representando la forma singular. Una manzana. Y en la forma plural, si yo les dijera solamente escucharan eso, la palabra manzanas, haciendo énfasis en esa última letra, manzanas, ¿cuántas pensarían que son? Ah, muy bien, pues serían 2 o más, ¿verdad? No sabrían a lo mejor cuántas si no estuvieran viendo esta imagen. Pero sabrían que son varias, porque estaría diciendo yo manzanas. Y esa última letra, la letra S, es la que nos daría esa pista para saber que pueden ser 2 o más. Pero como aquí sí lo están viendo en las imágenes, el singular de manzana, uno, pues aquí está, es una manzana. Y manzanas, en plural, pues pueden ser 2 o más. ¿Sí? Recordemos que no tienen un número específico, pueden ser varias, pueden ser 5, pueden ser 8, pueden ser 10, 15, 19, las que a ustedes se les ocurra. Ahora en una oración, la manzana es roja. ¿Cuántas manzanas son rojas? Pues una manzana es roja. Es la manera singular, ¿verdad? Ahora en la manera plural, las manzanas son rojas. ¿Cuántas manzanas son rojas? Pues varias, ¿verdad? Porque estamos escuchando la palabra manzanas, haciendo énfasis en esta S, que es la que nos da la pista para saber que pueden ser 2 o más manzanas. Por lo tanto, esta de acá es la forma plural, manzanas. Ahora, niños, en inglés es muy similar a esto, ¿sí? Solamente que aquí, a diferencia del español, que la mayoría de las palabras se les agrega una S como está aquí para convertirlas a plural, en inglés, para convertir una palabra de singular a plural, debemos de conocer ciertas reglas. Y el día de hoy es precisamente de lo que vamos a hablar. Ahora,
Fíjense, antes de iniciar a explicar esto de las reglas para poder transformar una palabra del singular al plural en inglés, quiero decirles algo. Existen varias reglas y son bastantitas que debemos de seguir para poder hacer esta transformación de singular a plural. Pero el día de hoy solamente nos vamos a enfocar a 3, que de hecho son las más importantes. Entonces pongan mucha atención. Attention, please. Empezamos. La regla número 1 para transformar una palabra de singular a plural, así como el ejemplo anterior, manzana, manzanas, ¿cómo la harías? Pues es la más fácil, la regla número 1 en inglés, porque dice que solamente vas a agregarle al final de la palabra una S. Agrega S al final de la palabra para transformarla a plural. Veamos unos ejemplos. Computer es en singular. 1. Computer, 1. Una computadora. Y el plural, computers, que es el plural, que recuerden, pueden ser 2 o más. ¿Qué hicimos? ¿Qué cambió aquí? A ver, ¿qué diferencia ven entre esta palabra y esta? A ver. Muy bien, yo sé que sí se dieron cuenta. Recordemos que dice la regla número 1, agrega S al final de la palabra. Entonces tenemos aquí la palabra de su manera singular, computer, y le agregamos una S al final, es decir, volvimos a reescribir la palabra tal cual venía acá, pero solamente le agregamos una S. Y ya aquí lo pasamos del singular al plural, solamente agregándole una S. Muy fácil, ¿verdad? Ahora en dog, singular dog, 1. Dog, 1. Un perrito. ¿Y cómo lo transformamos al plural? Agregando una S al final de la palabra para transformarlo a plural. Dog, 1. Singular. Dogs, 2 o más. En este caso son 3. Y es su forma plural. Ahora, esta es la regla número 1. Recuerden que es la más fácil, donde solamente se agrega S al final de la palabra. Pero, pongan muchísima atención a la segunda regla, porque aquí ya cambian muchísimo las cosas. Ahora, la regla número 2, pongamos mucha atención, attention please, dice, si la palabra que quieres transformar de singular a plural termina, es decir, sus últimas letras son S, S o doble S, vaya, SH, Ch, X o Z, entonces vas a añadir o vas a agregar ES al final de la palabra para poderla transformar a plural. Ahora van a decir, bueno, teacher, ¿y eso cómo está? Bueno, veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí el primero, box. Tú tienes que ver inmediatamente cuando quieras transformar del singular al plural, lo primero que tienes que ver es ver con qué letra acaba tu palabra. Box, caja, termina con la letra X. ¿Y qué dice la regla número 2? Si la palabra que quieres transformar del singular al plural termina en S, doble S, SH, Ch, X o Z, vas a agregar ES al final de la palabra para transformarlo a plural. Por eso pasó de box, una, a boxes, 2 o más. En este caso son 3, ¿verdad? Box, terminó en X. Aquí la estoy remarcando, vaya, para que lo vean. Y se le agregó ES. Es decir, volvimos a escribir la palabra tal cual, box, box, pero solamente le agregamos ES al final y ya quedó en su manera plural. Ahora veamos la siguiente. Church, iglesia, church. Recuerden lo que les dije. Lo primero que tienen que hacer es ver en qué letras termina su palabra. ¿En qué letra terminan? Pues dirían en H, ¿verdad? Y anterior a esa, C, CH. ¿Y qué dice la regla? Si la palabra termina en S, doble S, SH, che, que aquí está, X o Z, entonces vas a agregar al final ES para transformar de singular a plural. Entonces pasamos de church,
una, donde lo volvimos a reescribir igualito, church acá, pero le agregamos ES al final. La pongo aquí con color verde para que vean muy bien y recuerden en qué letras terminaba y que sí cumple con la regla número 2, pues aquí dice que si termina con estas reglas, entonces hay que agregarle al final ES y aquí está. Church, churches. Box, boxes. Está fácil, ¿verdad? Solamente hay que recordar eso. ¿En qué termina nuestra palabra? Ahora, atención, mucha mayor atención con la siguiente regla, la regla número 3. Attention, please. Ahora, la regla número 3 cambia bastantito. Recuerden que antes de transformar la palabra, siempre hay que ver en qué letras terminan para poder saber qué es lo que vamos a hacer con ella. Entonces, la regla número 3 dice, si la palabra que quieres transformar del singular, uno, al plural, termina en consonante y una Y o más Y, vas a cambiar la Y por I latina o la I de puntito, como algunos dicen, y vas a añadir ES al final de la palabra. A ver, dirán algunos teachers, ¿cómo está eso? A ver, otra vez. Si la palabra termina en consonante más Y, para eso hay que recordar cuáles son las consonantes. A ver, se los pongo fácil. ¿Cuáles son las vocales que ustedes aprendieron desde el kinder? Acuérdense, las vocales son A, E, I, O, U. Y las que restan en el abecedario, todas las otras palabras, letras, como la B, la C, la H, la X, la W, etcétera, etcétera, son consonantes. Ándale, ahora sí ya te acordaste, ¿verdad? Entonces, si tu palabra termina en consonante y luego tiene un Y, vas a cambiar la Y por I latina y vas a añadir ES al final. Vamos a verlo en algunos ejemplos. Aquí están. Baby, bebé, baby. ¿En qué termina baby? ¿Termina en Y? Sí, que está cumpliendo la regla. ¿Termina en consonante? Es decir, en consonante y en Y. La B, esta que está aquí, ¿es vocal o consonante? A ver, contéstame. ¿Será vocal o consonante? Piénsalo, piénsalo. Muy bien, es una consonante, recuerda. Vocales A, E, I, O, U. Las que sobran en el abecedario son consonantes. Entonces, en este caso, la B es una consonante. Y luego tiene un Y. Entonces, sí cumplen la regla número 3. Termina en consonante y en Y. ¿Y qué dice que vas a hacer? Vuelves a escribir babe, pero cuando ya vas a llegar al Y, vas a cambiar la Y por I latina. Mira, ¿ves? Aquí en vez de escribir ya la Y, le puse I latina y vas a agregar ES al final de la palabra. Entonces cambiamos la Y por I latina y agregamos ES. Pasó de baby a babies. Singular y plural. Ahora siguiente ejemplo. Lady, dama, lady. Ahora veamos si cumple con la regla número 3. ¿En qué termina? Esta, la D, ¿es una consonante? A ver, ¿será vocal o consonante? Te vuelvo a decir, vocales A, E, I, O, U. Todas las que restan al abecedario son consonantes. ¿Qué es entonces, vocal o consonante? Muy bien, es una consonante. Sí está cumpliendo con la regla. Consonante y luego termina en Y. ¿Pero qué dice que vamos a hacer? Empezamos a escribirla de este lado igual, late, pero cuando ya vamos a llegar a la Y, en vez de poner Y, vamos a cambiarla por I latina. Aquí está. En vez de la Y, pongo la I latina y agregamos ES al final. ES. Y pasa de lady en singular a ladies en plural. Muy bien. Ahora les pregunto a todos, ¿sí le están entendiendo? Yo creo que sí, está fácil. Es cuestión de práctica. Hay que recordar las 3 reglas que son muy importantes. La regla 1, donde solamente se agrega S al final de la palabra para transformarla a plural. La regla 2, donde se agrega ES, pero si cumple con lo que dice ahí.
Y la regla 3, que cambias la Y por I y agregas ES si cumple con la regla, ¿verdad? Que es consonante más Y. Espero les haya gustado y le hayan entendido. Yo soy la teacher Melissa y hasta la próxima. Goodbye. Thank you for watching. Bye.